Dios. Pues bien, el domingo pasado el pastor Kevin compartió con nosotros la porción de escritura que está en Hechos, capítulo 2. Él leyó del versículo 41 al 47. Pues por cosa de tiempo yo voy a enfatizar el versículo 42. Va a ser más una meditación. Dice: y perseverando en la doctrina de los apóstoles y en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto está hablando de los cristianos en la iglesia primitiva, la primera generación de cristianos. Y ellos también pasaron por momentos difíciles, como nosotros estamos pasando ahora. Estoy hablando a la iglesia. Como iglesia estamos pasando por una prueba, por una adversidad. Y queremos mirar las escrituras para imitar los buenos ejemplos de la iglesia primitiva. Porque estos ejemplos están escritos en la Biblia para que nosotros lo imitemos. Y dicho eso, quiero recordarles a todos los hermanos que debemos de perseverar. Debemos de perseverar, debemos de continuar haciendo las cosas que Dios nos manda que hagamos y espera que hagamos. Estos no son tiempos para nosotros descuidar nuestra fe, abandonar nuestra fe. No. Estos son tiempos para nosotros continuar haciendo lo que hemos estado haciendo por años, por décadas. Aún que no podamos estar juntos en un mismo edificio, como grupo, como cuerpo, como congregación, Dios nos llama a perseverar. Lo que queremos hacer es perseverar y que quiere decir continuar. Tiene la idea de continuación. Tenemos que continuar haciendo que, pues, continuar creyendo la doctrina de los apóstoles, o sea, las enseñanzas de los apóstoles. En otra palabra, la Biblia. Continuar, perseverar en el estudio de la palabra, en el conocimiento de la palabra, en la obediencia a la palabra, perseverar, continuar en la sana doctrina. En estos tiempos es muy común que surjan mensajes antibíblicos, mensajes que van en contra de la sana doctrina. Y yo le animo a la iglesia que estemos atentos a ese tipo de mensaje. Y insistamos en perseverar en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, pues son muchas, pero recordemos, Dios está en control, Dios es soberano, Dios permite todas las cosas con un propósito. Todo pasa en el mundo con un propósito y nosotros tenemos que mantener esa perspectiva cristiana viva en nosotros. Tenemos que perseverar en recordar que Dios es amor, que Él ama al mundo, la Biblia dice, y que ese amor Dios lo manifestó primordialmente por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo. Entonces tenemos que perseverar en creer las cosas reveladas en la Biblia, las cosas reveladas por Dios a través de los apóstoles, perseverar en la doctrina, en que uno puede ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. No por ningún otro medio, sino por medio de la fe en Jesucristo. Perseverar en la doctrina. También habla de comunión unos con otros.
debemos de perseverar, debemos de continuar anhelando y buscando mantenernos en comunión. Como ya se mencionó en el video anterior, que Pastor Kevin fue quien dio la meditación y yo traduje, estamos buscando la manera de mantener contacto, de mantener esta comunión a la cual Dios nos llama que perseveremos. Y hemos estado llamando a los hermanos como pastores. Hemos estado llamando a los hermanos, leyendo el Salmo 91, no todo, pero algunos versículos, y orando con ellos. Y llamándolos para preguntarles cómo están y cómo podemos ayudar. Y también, pues, está bien que nos comuniquemos por medios como Facebook y otros medios que la tecnología de hoy en día nos permite usar para hacer posible el contacto, la comunicación. Entonces, en medio de esta crisis, la iglesia tiene opciones para perseverar en comunión los unos con los otros. Estamos dando estos mensajes que son como un sustituto de los mensajes los domingos. Y queremos estar haciendo más videos como esto para darle la oportunidad a la iglesia de escuchar de sus líderes y de los pastores y hermanos con madurez en la fe, que tengan un mensaje de ánimo, de exhortación basado en la Biblia, de que podamos escucharlo, verlo, escucharlo y animarnos en ese sentido. Y así cumplir esta expectativa de Dios, de que nosotros perseveremos en la comunión unos con otros. Y cuando hablamos de comunión, estamos hablando de una participación, una interacción donde Dios es el centro, donde nuestro enfoque es Dios, el amor a Dios y el amor el uno al otro. También habla del partimiento del pan. Entendemos que lo más seguro esto está refiriéndose a la cena del Señor, y bueno, estamos dispuestos a usar los medios modernos para también llevar a cabo esta práctica. El Pastor Kevin estuvo mencionando de que podemos hacerlo a un nivel individual, de llamar a una persona y participar de la Santa Cena pues con esa persona. Idealmente sería bueno con un grupo, pero ya buscaremos la manera, si es posible, de participar de eso. Pero aparte de eso, perseverar en el partimiento del pan también es, en su, tal vez por decirlo así, en su nivel más básico, es que la iglesia, independientemente si podemos reunirnos o no, estemos pensando siempre, recordando siempre lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y nosotros tenemos que siempre tener eso vivo en nuestra memoria, porque ese es el cristianismo. El cristianismo es fe en que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces tenemos que recordar estas cosas, estas verdades, estas prácticas, no solamente recordarlas, pero también vivirlas. Y en la oración es una de las armas del cristiano. La Biblia dice orar sin cesar. No es tiempo de dejar de orar. Estos son tiempos para nosotros continuar orando, clamando al Señor. Y le voy a compartir esto en relación a este tema de la oración, y concluimos con esto. Si uno lee en Hechos 16, ahí habla de un grupo de hermanos judíos que se reunían, dice, cerca de un río. Y la observación así bien breve es que, como lo más seguro dicen los comentaristas, como no tenían más de 10
hombres en ese grupo de cristianos, pues no tenían un lugar específico donde reunirse para orar, y por lo tanto se alejaban de la ciudad, se aislaban un poco, y la idea es que aunque no tenían suficiente hombres para empezar una sinagoga o un lugar de adoración donde podían practicar su fe y participar de la oración, estos cristianos buscaban la manera, un punto de reunión donde ellos pudieran practicar su fe, y menciona de que oraban. Entonces, lo digo así, sin mucho detalle, simplemente para enfatizar la actitud de estos hermanos de siempre buscar la manera de hacer las cosas que agradan a Dios, de hacer las cosas que Dios espera de nosotros, y en particular la oración. El mundo se burla de nosotros, especialmente cuando nos ven orando, no ven la eficacia, no ven el uso, la utilidad, la eficiencia de la oración. Pero los cristianos no debemos de amar al mundo. Ya estuvimos hablando de eso, de que Dios nos llama a no amar al mundo. Y amar al mundo es pensar como el mundo en parte, dejarnos influenciar por los pensamientos anti Dios, anticristo, anti Biblia, anti oración que hay en el mundo. Nosotros tenemos que recordar continuamente que el Dios de la Biblia es un Dios personal. Es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, no de muertos, sino de vivos. Recordar que el Dios de la Biblia es un Dios personal que escucha nuestras oraciones. Y hay cosas que la Biblia nos enseña que no suceden al menos que el pueblo de Dios no ore. Hay cosas que suceden cuando los cristianos oran. Hay cosas que no suceden cuando los cristianos no oran por ellas. Entonces, esta es una de las motivaciones que tenemos para orar, para perseverar en la oración. Aparte de lo que eso implica, dependencia de Dios, esa dependencia en el Creador, en nuestro Salvador, ese reconocimiento de que estamos limitados, de que somos vulnerables. Como nación, miren cómo Dios está usando todo esto para humillarnos. La nación supuestamente más poderosa en la tierra, más rica, más próspera, miren cómo estamos en cosa de semanas, tal vez días. Miren las crisis. Esto tienen que ser lecciones para todos, especialmente para los cristianos. Perseveremos en nuestra fe. A mis hermanos nuevamente de la iglesia local, la iglesia bautista Nuevo Comienzo, mantengámonos fieles, animados, cultivando nuestra relación con Dios, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en recordar que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó, que a Él le debemos nuestras vidas, que para nosotros el vivir debe de ser Cristo, el morir es ganancia, y siempre acudir a nuestra arma más poderosa, que es la oración. Dios le bendiga, y como ya mencioné, estaremos haciendo más de estos videos para seguir fortaleciendo a la iglesia. No solamente nuestra iglesia local, pero también cualquier hermano que quiera participar de estos videos y cree que les es útil, de edificación. Pues a todos Dios les bendiga. Vamos a concluir con una palabra de oración. Padre, damos gracias por este momento. Como iglesia clamamos a ti nuevamente. Ayúdanos a acudir a tu palabra en todo tiempo. Ayúdanos a perseverar, continuar haciendo las cosas que tú esperas de nosotros. Leer la Biblia, orar, estar en comunión con los hermanos, y Padre, recordar
el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dios, pedimos que nuevamente tenga misericordia de todos nosotros, que las pérdidas de vida humana sean mínimas, que toda esta situación tome un giro diferente, más positivo, y que Dios, esta furia de este virus disminuya. Y Dios, si en alguna forma tú quieres usar esta circunstancia para captar nuestra atención, quebrantarnos, humillarnos, pues Dios, ayúdanos a obedecer lo más pronto posible, para que así tú derrame aún mayor gracia y mayor misericordia de nosotros tengas, Padre. Padre, ayúdanos a perseverar, te lo rogamos, clamamos a ti, pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Amén.